Lu- Día. Buen día a todos. Hola Lili. Hola Luisa, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Hoy estamos con un nuevo programa de La Rueda. En el último programa, bueno, y tratamos un análisis y una reflexión sobre el DNU de este gobierno y sobre la ley Ómnibus. Y hoy vamos a comenzar a conversar con invitados en camino a la preparación del paro nacional del día 24, ¿no? Para los que nos escuchan de otros países, porque esta es una radio online, recordamos que hace un mes, el día 10, asumió el presidente de ultraderecha, Javier Milei, que está lanzando un ataque feroz contra los trabajadores, contra los jubilados, pero a su vez, en forma paralela, se está organizando la resistencia a estas medidas en diferentes ámbitos. Bueno, estamos con Luisa, con Walter. Buen día, Walter, profesor de historia de la UBA, y lo tenemos como invitado especial a Valentín Serrano. Valentín es integrante de la Asamblea Interbarrial del Parque Saavedra y seguramente va a tener muchas cosas para comentarnos en cuanto a cómo se han organizado, cómo continúa esta organización de aquí al 24. Me gustaría especialmente preguntarle a Valentín si esta organización retoma la organización asamblearia del año 2001. Recordamos también, para los que nos escuchan de otros lugares, que en el año 2001 eh, hubo prácticamente una caída del Estado, una crisis muy importante con el gobierno en ese momento de la Rúa, que declaró un estado de sitio. Inmediatamente toda la gente salió a la calle, en ese momento se confiscaron los ahorros, y tuvo que irse en helicóptero, tuvo que renunciar debido a la movilización popular. Entonces, nosotros tenemos un antecedente de asambleas autoconvocadas en el año 2001. Bueno, nos gustaría, Valentín, que nos cuentes todo lo que Bueno, puedas. Bienvenido perfecto. al Bueno, ECA. primero que nada, buenos días. Los saludo a Walter también, que creo que de algún lado también nos conocemos, ahí de la lucha, y yo justo no pude charlar un poquito antes con él. Pero eso, primero saludar y agradecer la invitación, por supuesto, acá poder intercambiar un poco sobre la situación que está ocurriendo en Argentina, ¿no? La asamblea del Parque Saavedra se conforma el día 20 de diciembre, paradójicamente, el pasado 20 de diciembre, que es una fecha bastante, eh, bastante delicada, ¿no? Para nosotros, para la historia, y comentaba vos, Liliana, bueno, que es un día muy importante, es una marcha que se realiza, digamos, todos los años en conmemoración a la represión, ¿no? Y a lo que fue la crisis del 2001 y la caída del gobierno de la Rúa. Eh, y bueno, y esa marcha que ocurrió ese día, de alguna manera, ¿no? A la tarde, bueno, es decir, después de esa movilización, el presidente Javier Milei anuncia este decreto, digamos, que deroga más de 350 leyes, ¿no? Que de alguna manera continúa la política que ya había promovido Caputo, ¿no? La semana previa, que es una política, digamos, de ataque, bueno, una política inflacionaria, una política del plan motosierra, ¿no? Lo calificó el gobierno. Y a través de ese cacerolazo que se arma casi de manera espontánea ese 20 de diciembre pasado, de Saavedra, bueno, se empezaron a congregar los vecinos acá cerca, primero en el Parque Saavedra, después en Cabildo y García del Río, ¿sí? Que es como la continuación de la calle que sale de acá del parque, y empezaron a movilizarse por Avenida Cabildo en un grupo de más o menos de 40 personas,
que, bueno, fueron llegando hacia el Congreso Nacional alrededor de 10 o 15 ese mismo día, ¿sí? Ese día se armó un grupo de WhatsApp, ¿sí? Básico, con las personas que habían llegado ahí, y se convoca de alguna manera a través de ese grupo al otro día, también de manera espontánea, un cacerolazo, pero esta vez con el cuádruple de gente, ¿no? A partir bueno, de todos los que éramos esa noche, es decir, el 21 de diciembre a la noche, acá en Avenida Cabildo, se empieza a conformar un grupo un poco más amplio, ¿sí? Que llegó al día de hoy a 250 personas, un grupo de WhatsApp, y una asamblea que de alguna manera se conforma, ¿sí? En el parque, agrupando a vecinos no solo de Saavedra, sino también de Núñez, de Belgrano, de todos barrios aledaños a Casa Vedra, con el objetivo, por supuesto, digamos, un objetivo principal que es enfrentar básicamente este plan motosierra, ¿no? Colocado así en una generalidad, porque la verdad es que el decreto del presidente ataca sectores muy diversos, digo, de la economía, sectores sociales, de la cultura, es decir, eso por ahí después podemos charlar un poco más en profundidad, pero es tan diverso, digamos, el decreto y el ataque al pueblo que de alguna manera toca en un punto seguro al conjunto de la población, ¿no? Que vive de su trabajo seguro. Y en este sentido, bueno, se arma la primera asamblea, ¿sí? Ese día es el día que sigue, el 22 de diciembre, se arma una primera asamblea y ya vamos por la cuarta. ¿Sí? En el día de ayer, la asamblea tiene un carácter permanente y, bueno, somos alrededor de entre 80 y 90 personas que sistemáticamente nos estamos reuniendo semana a semana, en un primer momento debatiendo, ¿sí? A fines de diciembre, debatiendo la consigna de paro nacional. Surgió de una manera casi natural, digamos, ¿no? Que el paro tenía que ser una herramienta eh, para enfrentar la política del gobierno, y la marcha de la CGT, que ya no me acuerdo exactamente si fue el 26 o 27 de diciembre, pero fue esa semana, digamos, entre Navidad y Año Nuevo, la Asamblea participa de esa movilización con una bandera propia. Y acá hay una pequeña anécdota que es interesante, que es que cuando fuimos a la marcha se nos acercaban mínimo 3 o 4 personas, se nos acercaron, por ahí gente jubilada, ¿no? Digamos más grande, porque en general fuimos por ahí entre 20 y 30 años, ¿no? Los que movilizamos ese día. Se nos acercaba gente y nos decía, ah, esta es la misma bandera que el 2001, nos decían. Y nosotros decíamos, no, esta la armamos ayer, le decíamos a la gente que se acercaba. Me decían, ah, porque yo vivía en 2001 en Saavedra y teníamos una muy parecida, ¿no? Entonces, bueno, era como una emoción porque de alguna manera como que había una continuidad, ¿no? De esa lucha, sin duda. Eh, y bueno, y gente que se nos acercaba y nos comentaba eso, que nos impresionó. Y a medida que fueron pasando las semanas, bueno, se fue sumando gente del barrio que por ahí no se había sumado tan automáticamente en diciembre, que participó en el 2001, ¿sí? Ahí yo conozco, digamos, 3 concretamente de la asamblea que ya han participado en el año 2001 de la misma asamblea que se conformó acá en el Parque Saavedra, que es también un barrio muy activo, ¿no? En la lucha, eh, bueno, es decir, contra el negocio inmobiliario. Hace poquito la Reta había querido tener una política de abrir, digamos, el arroyo que pasa por abajo del Parque Saavedra. Quería, digamos, hacer toda una obra para abrirlo, pero esa obra escondía que en realidad nunca habían hecho un desagote del arroyo, que en realidad es atrás de Tecnópolis, que hay un humedal, ¿no? Entonces se inundaba y decían que con esta obra, bueno, es decir, lo que los vecinos caracterizaban era que era un negocio inmobiliario, que los alquileres se iban a subir todavía más, ¿no? Es decir, un poco se iba a valorizar mucho el barrio en ese sentido y iba a ser contrario al acceso, bueno, no solo al parque, sino también a la vivienda en el barrio y demás. Y bueno, sobre esa base hubo una lucha contra esa política y bueno, no se pudo avanzar, el gobierno no lo pudo hacer. Y bueno, un poco confluyeron, ¿no? Todas esas luchas del barrio en esta asamblea que hoy en día tiene, bueno, una participación muy activa y de muchos sectores. Por ejemplo, en nuestro caso,
rápidamente, ya en la segunda o tercera asamblea, ahora ya un poco pierdo cuándo fue exactamente, pero se armaron comisiones de la propia asamblea, ¿sí? Que por ejemplo una de ellas es cultura y arte, ¿no? Porque se daba también que muchísimos participantes de la asamblea eran o cineastas o artistas del barrio, músicos, que el DNU ataca muy fuertemente, ¿no? Es decir, cierra, digamos, deja sin presupuesto a muchos institutos del arte, de la música, digo, eh, bueno, y que ese ataque, digamos, a los artistas, de alguna manera, bueno, tocaba una fibra a una mayoría de la asamblea, se armó una comisión de arte y de cultura. Del otro lado también, por ejemplo, muchos compañeros jubilados también que participan de la asamblea y que dijeron, che, nosotros estamos movilizándonos todos los miércoles hasta el 24 de enero, que va a ser el paro, los jubilados, digamos, de alguna manera un frente muy amplio de organizaciones de jubilados, ¿sí? Se están movilizando a 3 de la tarde todos los miércoles al Congreso Nacional, también contra el DNU, contra bueno, esta política concreta, ¿no? De anular la movilidad jubilatoria y también de promover el pase del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro, lo cual también es un problema. Eh, bueno, para cuando ya vienen las jubilaciones, que digamos no venían para nada bien, se armó también una comisión de jubilados, que hasta tienen su propia bandera. Eh, También se armó una comisión de seguridad, porque hay también una conciencia muy fuerte de los vecinos de que el gobierno quiere un avance represivo muy grande, ¿no? De hecho, creo que apenas asume el gobierno que lanza estas medidas económicas, ¿no? Que aumenta la nafta eh, bueno, promueve la liberalización de los precios digo, de no solo de los combustibles, sino también de las prepagas, que entiendo, bueno, a todos nos llegó el triple, creo. Es decir, a mí por lo menos me llegó el triple de prepaga. Eh, se, digamos, se empieza a poner en pie este protocolo antirrepresivo, ¿no? Perdón, antirrepresivo, no, este protocolo represivo de Bullrich, que de alguna manera, bueno, es decir, es como, che, nosotros tomamos estas medidas contra el pueblo que van a generar así un malestar y no queremos que nadie corte la calle o se movilice o se organice contra esta política, con lo cual, bueno, promovemos que el que corte un carril, digamos, la policía va a ir a sacarlo y va a tener todo el apoyo político del gobierno, es decir, casi en la ilegalidad, podríamos decir, porque permite al Ejecutivo y al Ministerio de Seguridad actuar sin orden de un juez, ¿no? Es decir, sin garantías de alguna manera constitucionales que la Constitución avala, que tienen que existir. Bueno, de esta manera el protocolo, hay una conciencia muy grande de la Asamblea acerca del problema del protocolo, del problema de que es un gobierno que también quiere avanzar represivamente, y que bueno, y también es lógico, ¿no? Porque un gobierno que en 2, 3 semanas lanza un paquete de medidas tan amplio con ataque a tantos sectores juntos, tiene sentido que quiera de alguna manera ejercer un control sobre la sociedad muy fuerte para que esa política se pueda llevar adelante. Y no me quiero olvidar otras comisiones que se hayan armado, pero creo que un poco por ahí, digamos, surge esta autoorganización de los vecinos. Y bueno, y próximamente en la preparación del paro, bueno, hemos participado de movilizaciones, hemos hecho volanteadas, hicimos un volante muy breve porque también, obviamente, como toda asamblea, como todo órgano de alguna manera colectivo, ¿no? De instancia así de organización colectiva del pueblo, obviamente hay un montón de tendencias políticas, hay, no sé, gente que por ahí no milita en ningún lado, gente que milita, gente que se organiza en una organización barrial, otros que activan con un grupo, ¿se entiende? Es muy diverso. Entonces nos pusimos de acuerdo en cosas que todos vamos a estar de acuerdo, es decir, por ejemplo, en que abajo el DNU, que no da ni ningún derecho adquirido, es decir, cosas que nos podían unificar a todos, y sobre esa base invitamos a través de una volanteada al barrio, fuimos a los supermercados del barrio, por supuesto, bueno, convocando al paro general y a la movilización del 24,
Eh, y bueno, con una serie de consignas así muy simples, empezamos a tratar de hacer crecer la asamblea, lo cual me parece que también es muy positivo y muy sintomático de un poco de eso, de las ganas que hay, no solo en el barrio de activar, porque esto está pasando en muchos barrios de la capital y me consta también que de la provincia, eh, de poner en pie, digamos, instancias que cada vez crezcan más, ¿no? Es decir, que cada vez puedan atraer a más y más vecinos. Y también con una conciencia que a veces, eso sí fue un debate interesante en la asamblea, que fue cómo hacíamos para acercarnos también a un montón de gente que obviamente que votó a Milei tal vez y que en poco tiempo le demostró que no iba, digamos, a recortar gastos de la política, que no iba, digamos, a ir contra lo que él llama la casta, sino que, bueno, son todas medidas que dañan de alguna manera muy, muy, muy concretamente el bolsillo de quienes vivimos del trabajo, ¿no? De nuestro trabajo. Con lo cual también eso es un punto que se debatió mucho para, bueno, para no ahuyentar, digamos, sino que todo lo contrario, tratar de acercarse y de debatir, ¿no? Tratando de colocar argumentos con los vecinos cuando volanteábamos y demás para eso, para que el que lo votó, digamos, no tenga miedo de acercarse también a la asamblea, porque eh, uno por cómo vote no tiene que, digamos, ser castigado, ¿no? Va, por lo menos eso creo que es mi pensamiento y el de la mayoría de la asamblea, sino que todo lo contrario. Es decir, bueno, uno puede decir, che, a mí me mintieron, como muchos gobiernos me mintieron, ahora se trata de salir a pelear para que no avance esta política, ¿no? Perdón, creo que hablé un montón, No, no, pero está perfecto que nos me cuente enganché. detenidamente cómo es este proceso, porque puede servir, digamos, de modelo para que se replique en otros barrios. A mí me gustaría comentar que el miércoles también hubo cacerolazo en las puertas de la Quinta de Olivos, que se cortó la calle, que la policía, digamos, en este caso desvió el tránsito en las dos cuadras paralelas a Avenida Maipú, muchos jubilados. Se viene haciendo también en otros miércoles, previamente una asamblea de la cual están participando aproximadamente unas 30 personas, y luego el cacerolazo entre las 8:30 y las 10 de la noche, desde ya hace varios miércoles. Y también leído que en Pacheco se han realizado asambleas en la Plaza de Pacheco con 150 personas, de lo que uno se va enterando de lo que tiene alrededor. Pero bueno, es importante, digamos, que esto se difunda, que las experiencias se compartan, que en algún momento se unifiquen, ¿no? Me gustaría comentar, esto salió el día 10, hoy estamos 12, la carta documento que el Ministerio de Seguridad envió a una serie de sindicatos, de partidos políticos, de organizaciones sociales, intimando al pago de una suma muy importante de dinero, más, a ver, esperen que la tenía, 40.419.227,56, por los gastos ocasionados el día 27 del 12, que es el día de la movilización que vos mencionabas. Se intima al pago solidario en el plazo de 10 días hábiles en concepto de costos operativos. Eso dice la carta documento. Bueno, a ver, es un ataque feroz, fascista, a los sindicatos, a las organizaciones,
sociales y a los partidos políticos. Aparte, es casi rondando en lo ridículo. El Estado tiene fuerzas represivas y vos le tenés que pagar para que te repriman. Digamos, sería hasta gracioso si no estuviera por escrito en una carta documento, ¿no? Pero bueno, esto es de esta semana y me parece importante mencionarlo porque ahora van a tener que responder, contestar, por supuesto, y seguramente no van a pagar. Este, bueno, escuchamos un poquito a los otros compañeros que forman parte del equipo. A ver, Luisa, ¿me contás quiénes estuvieron ingresando en estos últimos minutitos, por favor? Claudio, lo tenemos a Claudio, la tenemos a Clelia. Buen día, Clelia. Buen día, Claudio. Lo escuchamos a Claudio, si les parece bien. No, Eh, todavía no, ¿eh? Estoy con mi mate. Haz con tu mate. Claudio, maravilla, economista, que ya lo Sí, tuvimos invitado en otros programas, pero hoy, si vos me lo vas a confirmar esto, venís como representante de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, UTGEL. sí, sí. Estamos conversando, nos acaba de contar Valentín, todo el proceso de constitución de la Asamblea Interbarrial del Parque Saavedra y la preparación previa al paro del 24 de enero. ¿Querés comentarnos la tarea de esta Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha y también el camino que van a seguir de trabajo, digamos, preparatorio previo al paro? Eh, Nosotros, justamente lo que dice, no es una organización de defensa legal, o sea, defensa ante los tribunales de los jubilados, sino que nuestro principal objetivo es organizarnos entre los trabajadores para participar en las luchas, en las movilizaciones, concentraciones, y tenemos también una expresión a la cual invitamos a todos, que es una concentración que hacemos todos los miércoles frente al Congreso, junto con otras organizaciones de jubilados. Hay muchas organizaciones y reclamamos por la devolución del ANSES y el PAMI bajo el control de los trabajadores jubilados y trabajadores activos. También reclamamos un aumento salarial igual a la canasta del jubilado, que nos alcance para vivir, y denunciamos que todos los gobiernos nos han ido sacando parte de nuestra jubilación. No han mordido siempre la jubilación nuestra con sus dientes, tanto los distintos gobiernos peronistas, con lo cual estábamos mucho mejor, pero siempre perdiendo. Con Macri, perdiendo, con Alberto y Cristina, perdiendo, y ahora con este muchacho Milei. O sea, todos se dedicaron a hacer lo mismo con los jubilados. Y nosotros entonces reclamamos que no hay que, nuestra organización plantea que no hay que apoyar a ninguno de estos partidos políticos, sino que tenemos que organizarnos en un partido político y estar junto con dirigentes sindicales que sean verdaderamente defensores de los trabajadores, porque la CGT, la CTA están siempre y han defendido siempre a los que estuvieron en el poder, a los empresarios. Muchos de los dirigentes de esos sindicatos son empresarios, y lo que nosotros decimos es luchar junto con que hay una organización de dirigentes de los trabajadores
dirigentes sindicales, entre los cuales se encuentran Crespo, de neumáticos, se encuentra, ¿cómo se llama? Sobrero, de ferroviario, y otros muchos dirigentes, que es el plenario del sindicalismo combativo. A eso nos sumamos nosotros como UTGEL. Y apoyamos también políticamente, estamos de acuerdo los integrantes, en el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, esos son los principales objetivos. También tenemos comunicación con algunas organizaciones de jubilados a nivel mundial, como la española, de pensionados, y organizaciones de pensionados de España, y también con algunas organizaciones francesas. Bueno, ese es lo que planteamos nosotros. Y ahora estamos participando, por supuesto, en todos los cacerolazos que se están haciendo en el país en protesta contra este gobierno. Claudio, ¿viste la noticia que también salió esta última semana de que 2 pacientes de cada 10 no pueden comprar su medicación, ¿no? La medicación es insoportable, el aumento que ha tenido, aún con los descuentos de la obra social, estamos hablando de 70.000 pesos, 100.000 pesos, 150.000 pesos, que si te queda la mitad, igual es un montón de dinero. Y bueno, y hay gente que no tiene obra social tampoco. O sea que es un genocidio prácticamente. Va a haber gente que se le van a acentuar las enfermedades crónicas y va a terminar muriendo por falta de medicación, ¿no? Todo eso tenemos que denunciarlo y frente a eso decir cuál es, cada uno que diga cuál es la forma de que podemos enfrentar esto. Yo estoy de acuerdo en defender la democracia en cuanto sea libertad de los trabajadores para protestar, movilizarse, pero también pienso que los pueblos tienen que enfrentar a quien los engaña, los seducen, que son los del poder, enfrentarlos y elegir la forma en que hay que sacarse de encima un gobierno. Entre todos los trabajadores movilizados, decir, bueno, ¿cómo nos sacamos de encima este gobierno? No esperando 4 años, porque 4 años vamos a estar muertos todos si sigue con este plan. Sí, me gustaría leer, a ver si lo encuentro. Esperen un poquito. Si no mientras lo busco, ustedes continúan, no hay inconveniente. Una carta de Adolfo Aristarián que también salió con fecha del día 11, Sí. que hemos tratado de chequear y parece que sí que es verídica, porque a veces largan por las redes información que no lo es. Pero bueno. Lo escuchamos a Walter. Walter, buen día. ¿Querés ampliarnos y contar sobre la preparación, digamos, para el paro del 24, las distintas asambleas o las distintas formas de organización? O lo que te parezca oportuno, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Che, no, yo quería aprovechar también la presencia de los invitados y que tenemos una experiencia directa con estas asambleas que hay en Capital. Eh, bueno, para hacerle una serie de preguntas acá a los invitados, si me permiten. En realidad lo que quería preguntar era lo siguiente. Eh, a partir del miércoles, el miércoles 20, que es cuando empieza, digamos, de manera espontánea estos cacerolazos, uno vio en distintos puntos del país una cantidad de gente impresionante, o sea, mucha gente. Y lo que ha visto ahora, estamos más o menos a 12, 15 de enero, es que ha ido menguando un poco esa participación. Les pregunto si en la Asamblea de Saavedra, te pregunto Valentina, ¿Asamblea de Saavedra pasó eso o al revés? En la Asamblea de Capital están como creciendo, porque bueno, también hay que entender que por ahí enero es un mes particular, ¿no? Mucha gente está de vacaciones, ¿viste? Es muy difícil
Después te quería preguntar sobre, bueno, cuáles son las consignas que unifican esa asamblea, puesto que, como, bueno, como vos bien dijiste, es una asamblea, digamos, de distintas ideologías, de distintos partidos, bueno, pero siempre hay un eje que une a todos esos vecinos. Y después señalabas algo interesante, ¿no? Decía, bueno, el votante de Milei también que venga. Es decir, es algo que se está escuchando. Uno simplemente va a la carnicería o camina por la calle. Yo vivo en San Isidro, dicho sea de paso, les comento para los que no me conocen, y es impresionante la cantidad de gente que uno escucha diciendo, al final la casta éramos nosotros, nos decepcionó, o sea, es cuestión de ir, caminar el chino o simplemente pararse en una es decir, que ese votante está sacando una conclusión. Ahora, ¿cuál es el debate? Te quería preguntar también con los votantes de Massa, que se mandó a guardar, que cuando aparece criticando el paro, che, es mucho esto, ¿cómo le vamos a hacer un paro a Milei? ¿Me entendés? O sea, primero que el tipo se mandó a mudar, es decir, amenazó con irse a vivir en la vida privada, esa misma noche, se mandó a guardar y cuando aparece no criticando el gobierno, sino criticando a los que luchan contra el gobierno. Entonces, ese votante, el votante de masa, ¿hay algún tipo de debate con ese vecino? ¿Saca alguna conclusión también ese vecino? Y la otra pregunta que les quiero hacer en realidad a los dos, a Valentín y a Claudio, es, bueno, a partir de ahora, ¿cuáles son las perspectivas que se le abren a estos movimientos de vecinos y a estas autoconvocatorias, en vista que ahora, aparte del DNU y el protocolo de Burrich, está esta nueva ofensiva, que es la ley ómnibus, que nosotros estuvimos leyéndolo con un grupo de compañeros, y esa ley ómnibus es tan agresiva y todavía más que el DNU, porque también ataca una serie de condiciones impresionantes. Nosotros estuvimos haciendo un análisis específico sobre educación, y en educación apunta la ley ómnibus sería como la primera piedra, o vieron cuando uno quiere, digamos, levantar una pared que hace el cemento y y sobre esa lámina de cemento pone la primera piedra, sería como esa lámina de cemento para lo que él llamó las escuelas voucher, Mm. ¿Nos porque querés entonces, contar en detalle lo que pudieron analizar de la parte educativa? Sería sí, muy sí, mira. importante, Walter. Sí, sí, mira, yo, a ver, aclaro esto de que es la primera piedra hacia, a ver, la ley Omnibus es una hoja de ruta, porque en ningún lado dice escuela voucher, en ningún lado dice que la escuela pública te va a exigir, salvo en el caso de la universidad para los extranjeros, pero en ningún lado dice que la escuela te va a exigir una cuota o que a vos te van a dar un cheque. Pero yo digo que es una hoja de ruta porque, digamos, ¿dónde uno ve que apunta hacia allá? Porque ataca la estabilidad laboral docente, porque el docente tiene que rendir un examen, primero periódico y después el examen obligatorio cada 5 años, y que eso es condición para perder tu condición como docente, lo dice así, tal cual, de que eso va a ser condición para ver si vos seguís como docente, habilita la apertura de los técnicos y los profesionales, y dentro de los criterios con los cuales se van a incorporar se van a incorporar estos profesionales que no son docentes, algo que yo por lo menos no he visto en los canales que lo hayan dicho, es que pone la palabra organización de la sociedad civil. Es decir, los que tienen interferencia en cómo estos profesionales van a entrar es el Estado, los gremios, los ministros de educación provincial y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, lo único que importa son estas 5 palabras, gente, porque con el término organización civil te mete la iglesia, te mete a Padres Unidos, ¿me entendés? Es decir, te va metiendo a todos esos grupos que están en él. Y el de otro avance que tiene que ver es con el hecho de que las pruebas van a ser obligatorias y se pierde el anonimato. Es decir, que
cuántos puntajes sacó cada escuela va a ser público. Por lo tanto, de alguna manera vos provocas la competencia de escuelas. Porque las escuelas de distritos que sacaron mejor puntuación, ¿sí? Y mira, cuando pasó esto en el gobierno de Macri, no era público, ¿no? O sea, era algo que lo sabíamos solamente los docentes y los directores que tomaron el examen. Nosotros sí sabíamos. Eh, pero, ¿qué ocurrió cuando se hizo esta prueba estandarizada en el gobierno de Macri? Que las escuelas más céntricas, con más presupuesto, por ejemplo, la que está en el centro de San Isidro, sacó el mejor puntaje. Y las escuelas que estaban más alejadas, vinculadas a los barrios, a la Cava, en la zona de Bécar, sacaron un puntaje muy bajo. Entonces ahí es donde se produce la competencia de escuelas. ¿Se entiende? O sea, esto en su momento con el gobierno de Macri no era público, pero ahora cuando es público, ¿vos qué vas a hacer? Vas a mandar a tus hijos a esas mejores escuelas, ¿se entiende? Y no a las otras. Entonces, por eso digo que es como una hoja de ruta que te va empujando hacia un lado. ¿Se entiende? Es decir, no dice vamos a anular el estatuto docente, vamos a atacar, no lo dice así, pero uno entiende que es la primera parte para ir, digamos, en camino a esa dirección, ¿no? A esto hay que sumarle que el DNU también declara la educación servicio esencial y por lo tanto, cuando haces paro, el 75% de la escuela tiene que seguir abierta. Entonces, no dice en ningún lado los docentes tienen prohibido parar, pero va poniendo una serie de condiciones y va generando las condiciones para que finalmente se ataque. Por eso digo que después de la ley ómnibus, gente, y después del DNU, va a venir otra cosa. Es decir, si uno lee la ley ómnibus, uno se da cuenta que se queda a mitad de camino, ¿sí? Son cuestiones muy generales. Después, si pasa la ley ómnibus, ahí viene el ataque final a las condiciones laborales, etcétera, 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 etcétera. Lo que está haciendo Milei es preparando el terreno todavía incluso. Aún con este ataque feroz, aún el ataque feroz es preparar el terreno para un ataque más feroz todavía. Esa es la conclusión que hemos sacado después de esta lectura con un grupo de compañeros, por lo menos más que nada en la parte educativa. Bueno, les quiero dejar entonces planteado estas preguntas a Claudio y a Valentín, ¿no? O sea, primero, ¿cuál es el debate con los vecinos, tanto los que votaron a Milei, pero también con los que votaron a Massa? Y segundo, ¿cuáles son las perspectivas que se le abre a este movimiento? Bueno, de acá, digamos, en más. Y tercero, bueno, ¿qué es lo que unifica, no? ¿Cuáles son las consignas que unifican a algo que es tan heterogéneo? Y bueno, ¿y cuál es el futuro, digamos, que se le abren a estas asambleas? Bueno, gracias, Walter. Le damos la palabra a Valentín. Valentín, mira, si vos te tenés que ir a las 10, no te preocupes. Así vamos entrando de a poco y vamos saliendo de a poco de acuerdo a los horarios de cada uno. Pero quisiéramos escucharte ahora. ¿Mm? Dale. Sí, no, a priori todavía no, o sea, a 10:30 deberían venir, así que tengo Tenés un, tiempo. un changüí, digamos. No, muy interesante lo que planteaba Walter acerca del tema este educativo. Eh, digamos, como para ir un poco con las preguntas que comentó, eh, digamos, en lo personal me tocó discutir, antes de eso, con el tema de las consignas. Las consignas son puramente por la negativa, de alguna manera, ¿no? Es decir, como que no existe hoy, digamos, un reclamo, por ejemplo, de la Asamblea en torno a un aumento generalizado de salarios, por ejemplo. Es decir, no fue algo que se discutió. Lo que sí, por ejemplo, unificaba la Asamblea era la exigencia de un paro en un primer momento que no estaba, digamos, planteado, o sea, estaba planteado por la situación objetiva, pero no, la CGT no había dicho nada, simplemente estaba la convocatoria a la movilización y de alguna manera en las intervenciones de los vecinos, digo, en todas, decían, acá hay que reclamar un paro, de hecho hasta se pintaron carteles, ¿no? Con la exigencia de un paro, lo cual creo que fue un poco, digamos, lo más progresivo, a mi modo de ver, siempre hablando, ¿no? Por mí,
de las primeras asambleas que se configuraron, contra las medidas de Caputo, concretamente, ¿no? Es decir, abajo, digamos, los aumentos, la liberalización de los precios, ¿no? Como abajo el DNU fue después, y de alguna manera las consignas que unificaron a la Asamblea eran esas, por la negativa, es decir, abajo ahora la ley ómnibus, ¿no? Como que vamos sumando, y eso es como lo que unifica. Sin lugar a dudas, en la Asamblea, en una primera instancia, si bien nadie dijo públicamente en una Asamblea, por ejemplo, que se acercó pese a haber votado al gobierno, no, eso nadie, o si lo dijeron yo no lo escuché, pero entiendo que no ocurrió. Sí, lo que se nota en la Asamblea es que efectivamente quienes primero, digamos, salimos a organizarnos, por ahí somos los que tenemos, o los que, por ejemplo, están más ligados a la izquierda, cualquier tipo de organización de izquierda, o incluso, bueno, aquellos que votaron a Massa, ¿no? En mi caso yo no voté a ninguno de los dos, pero, digamos, las discusiones en torno a qué nos pone de acuerdo sí son por la negativa, ¿sí? En lo personal, sí, charlando con vecinos que han votado a Massa, lo que me pasó es que, digamos, no, en general no había un apoyo a Massa, es decir, era como lo que era votar a Massa en su momento, era más un miedo a Milei, ¿no? Era más un miedo a... Y de alguna manera como que ese miedo todavía como que se vuelve realidad, porque dice, bueno, con Massa esto no hubiese ocurrido, ¿no? Me decían varios. Y yo digo, bueno, está bien, es decir, es un debate, no lo sabemos, nunca lo vamos a saber, eh, pero está claro que el rol de la oposición, digamos, a Milei, que en un momento nos planteaba que venía el fascismo, ¿no? Es decir, porque Massa, su principal campaña política en la última semana de campaña fue bien el fascismo, y de repente se mandó a guardar, es decir, que nos dejó con el fascismo, supuestamente, y se mandó a guardar, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, digamos, en este sentido, los que votaron a Massa lo hicieron en un punto por convencimiento, sino más bien por miedo, y no sé hasta qué punto tampoco todavía se sacan por ahí más conclusiones en el sentido de, bueno, un Massa que era el que venía a combatir el fascismo, en realidad se manda a guardar y critica a la CGT, ¿no? Es decir, sí circulan por los grupos de WhatsApp discusiones y debates que ustedes se pueden imaginar que solo se pueden abordar en la asamblea, porque en un grupo de WhatsApp de 250 vecinos, bueno, es imposible, es decir, viene nota de la izquierda, viene nota de peronismo, viene nota del que putea a todo el mundo, bueno, es como complejo, entonces, bueno, esas discusiones se van abordando muy de a poquito, pero sí las consignas que unifican son por la negativa por ahora, no hay un planteo, por ejemplo, que se haya votado, que haya surgido eh, por ejemplo, a que el PAMI y la ANSES sean dirigidos por los trabajadores jubilados, por ejemplo, ¿no? Que sería un planteo que superador a lo que hoy son el manejo de las jubilaciones y cómo los gobiernos, bueno, lo mencionaba Claudio, meten mano en la caja de los jubilados siempre para vaciarla, ¿no? Eh, Ni siquiera, bueno, un planteo, por ejemplo, por el 82% móvil, ¿no? Lo cual también, bueno, plantea un poco lo positivo de la Asamblea y como, en mi opinión personal, como los límites, bueno, que va teniendo para adoptar consignas superadoras a lo que ya teníamos, porque si uno también se queda en la defensa de lo que ya teníamos, por algo llegó Milei al gobierno, ¿no? Es decir, entonces en ese sentido, es compleja la situación. Eh, y luego, en torno a cómo esto de la participación que mencionaba Walter, sí es así, creo yo, en lo que fueron las movilizaciones. En un primer momento las movilizaciones se concentraban más en el Congreso, como que la primera movilización al Congreso fue muy masiva, muy masiva. Es verdad también que en enero es un mes complicado porque mucha gente, digo, al margen de que se vaya o no, se trata de tomar un descanso de su cabeza y de todos los problemas que, bueno, estamos discutiendo acá también. Entonces es un mes complejo, pero creo que sí van creciendo las asambleas en participación permanente, lo que yo por lo menos pude ver porque también
nosotros votamos a algunos delegados de Saavedra para ir a otras asambleas, básicamente a saludar, a ver, bueno, a ver ustedes cómo están, nosotros estamos acá, es decir, como que existimos, ¿no? Básicamente se está tratando de poner en pie un poco una coordinación entre asambleas barriales. Lo que sí ocurre es que las asambleas van creciendo, pero en ese barrio. Es decir, por ejemplo, nosotros no volvimos a ir a Congreso. Nosotros hacemos, por ejemplo, el último cacerolazo acá fue muy grande, fue de los más grandes que hicimos, pero fuimos desde el Parque Saavedra hasta Cabildo y se votó ir a la YPF para hacer una acción, digamos, callejera contra el aumento de las naftas. Y fue muy grande, de verdad, pero, digamos, es como, todavía creo que está por verse, ¿no? La participación. Pero a mí me sorprendió mucho, es decir, la asamblea esa fue la semana pasada, creo que el 4 de enero, 3-4 de enero, y todos íbamos como medio, bueno, a ver cuántos somos, ¿no? Porque éramos 40 la semana pasada, a ver si ahora somos, y fuimos el doble, entonces, por lo pronto, hay evidentemente unas ganas o un crecimiento, y hay que ver si en el transcurso sobre todo después del paro, que es el principal desafío, ¿no? Si la cosa sigue creciendo o si, por lo pronto todas las medidas de la Asamblea son tratar de crecer, lo cual también es muy positivo, ¿no? Como, bueno, salir a volantear en el barrio eh, y, y tratar de sumar más gente a la Asamblea. Valentín, y el Porque votante de, es perdón, chiquita todavía, obviamente. sí, una Sí. preguntita, disculpa. ¿El votante de Milei, alguno ha hecho alguna reflexión o algún comentario o no dicen nada? Han compartido de terceros en la asamblea. No ha venido, digamos, nadie a la asamblea, digamos, a decirlo directamente, o tal vez están y no lo sabemos, pero sí hay comentarios de vecinos de, no, hablé con mi amigo, se entiende decir, y efectivamente, por lo menos los que los traen a colación, es por un arrepentimiento de haberlo votado a Milei, ¿no? Digamos, o contra el peronismo, digo, más en general, o contra las cosas como estaban, y no porque vaya a hacer lo que está haciendo, ¿no? Eh, pero ¿Puedo nunca nos pasó intervenir todavía. acá? ¿Puedo intervenir? Sí, sin duda, Este, sí. porque yo no tengo la experiencia que tiene Walter, por ejemplo, de haber encontrado gente votante de mi ley que de alguna manera se arrepintió o tomó conciencia. Está bien, soy una persona con dificultades motrices, entonces estoy bastante aislada. Pero mi pequeñísima encuesta personal también me la hice. De las personas que me tratan a mi alrededor, que tengo a mi alrededor, que pude tratar, 1/3 nada más votó a Milei. O lo pudo haber votado y no lo votó. No lo votó porque se quedó en su casa. Estas personas se mantienen inamovibles y, por ejemplo, dicen, hay que aguantar. No se puede juzgar antes de dar tiempo a gobernar. Bueno, nos lo merecemos por haber tolerado tanto robo, tanta corrupción, etc. Y creo que hay que tener mucho cuidado con la subjetividad de la gente. Porque, ¿por qué votó tanta gente a Milei? ¿Qué cosa más extraña? Está bien que puede haber cambios en este momento, porque cuando hay tanta penuria económica suele ser vertiginoso el cambio de la masa de gente que somos en toda la sociedad. Pero el otro día leí un artículo de una socióloga Gago, de apellido, que me llamó mucho la atención. Y me parece que me respondía a estas dudas que venía teniendo últimamente, porque decía que el voto a Milei en realidad viene preparándose hace mucho tiempo,
porque por los medios de comunicación y por la atmósfera general, cultural que tenemos alrededor, nos han ido como convenciendo de que estamos todos medio metidos en un mundo financiero. Por ejemplo, un ejemplo que recuerdo, no recuerdo todo, ¿cómo hace frente a sus problemas económicos cada vez más penosos, porque esto no es solo de ahora, aunque ahora se ha desbarrancado esto, ¿cómo hace frente una persona trabajadora? Bueno, se endeuda, compra en cuotas, recurre al prestamista del barrio, se convence de que puede ser un emprendedor, compra un autito y se pone en el Uber. Se ha perdido un poco esa conciencia que yo alguna vez conocí de unámonos todos los que estamos trabajando y seamos solidarios unos con los otros, con los compañeros, sino a ver cómo me salvo, a ver cómo zafo. Y eso cunde bastante. Es más, ustedes recuerden, y he visto avisos incluso gráficos o por escrito, de trabaje libremente, sea libre, con sus horarios, con su apuesta, es decir, todos como que, todos no, pero una gran parte de la población como que se mete a capitalista sin capital. Y eso ha cundido bastante. Y a mí me explicó, no sé si estoy equivocada, me explicó un poco el voto a Milei. Y no sé si eso se deshizo ya, se desintegró. Y ese tipo de conciencia no cunde. No estoy tan segura, porque las respuestas que he dicho que me dan los pocos conocidos que tengo alrededor acerca del voto a Milei y de la confianza a Milei, me confirman. Es más, parece como si hubiera que saldar una deuda, pagar una culpa. Y esto pasa cuando en una casa, por ejemplo, se gasta más de lo que se gana, se derrocha, se tira, se dedican al juego. Eso pasa también en la sociedad. Tantos planes, tanta corrupción, tanta tolerancia a las cosas de sinvergüenza, ahora las tenemos que pagar. Y parece que también hay ideólogos de eso. Y menciona este artículo de la socióloga Gago a dos economistas norteamericanos, que ahora no tengo el nombre en la cabeza, uno que dice que los problemas económicos del mundo provienen mucho del cambio que hubo en la familia, que no es más inamovible, monogámica, patriarcal, perfecta, no, eso se perdió, con lo cual se pierde también la posibilidad económica social. Y otros que dicen que hay que condicionar, no, poner en vereda a las masas de trabajadores, que no puede ser que hagan lo que se les dé la gana y se comporten como se están comportando en Francia, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, unen economía y moralidad, algo así como la Edad Media. También aflora eso cuando se dicen, y ahora hay que aguantar. No sé, estoy tirando ideas nomás. A mí me parece muy importante lo que decís, Clelia, porque no es más que el factor subjetivo y la conciencia de clase. No es un dato menor indagar cómo piensa la gente, porque sí. porque estas representaciones sociales, según diría Jodelet, que están en la cabeza de la gente, que vienen construidas históricamente durante siglos, direccionan la conducta.
y llevan a un voto que no es inocuo, ya estamos viendo las consecuencias de ese voto. Entonces, a mí me parece que todas estas formas laborales que empezaron a primar desde los 80 y los 90 hasta la actualidad, han roto los lazos de solidaridad entre la gente. Esto, a ver cómo me salvo solo. Y, digamos, esto tiene profundas consecuencias, la aplicación del neoliberalismo en las diferentes formas de pensamiento, en las ideas que tiene la gente en la cabeza. A mí a veces me da la sensación que la Argentina se sigue manejando con la antinomia peronismo-antiperonismo, ¿no? Es una antinomia que viene del 45 en adelante. Y en realidad la opción en esta segunda vuelta, que aparte es tramposa, que no tiene por qué existir, era ultraderecha o centro derecha. Esa era la opción. ¿De qué peronismo me hablan? Massa era peronista, Fernández era peronista. Entonces hay como una representación que quedó de viejas épocas. Y vuelvo a recordar a Ezequiel Adamovsky, que plantea que la clase media se conformó en la Argentina, los ideales de clase media como racista y antiperonista, a pesar de que fue el peronismo el que en gran medida hizo crecer a la clase media. Me parece a mí que la forma de análisis, por ahí acá no se hace, pero en otros países sí, es en este momento es ultraderecha, derecha, centro derecha, izquierda, digamos. Y todavía seguimos con esta dicotomía de peronismo antiperonismo. Pero yo creo que yo también escuché gente hará una semana que siguen reivindicando, digamos, su voto a Milei, encima docentes, trabajadores que van a ser profundamente aceptados, por esto, porque tenemos que pagar la culpa del gobierno anterior, digamos, ¿no? Es decir, como se subsidió, las palabras concretas fueron esto, como se subsidió a las empresas de transporte, a las empresas energéticas, entonces esos subsidios hay que retirarlos, entonces ahora que se jodan los trabajadores, es decir, yo mismo, pero manteniendo el argumento, digamos, ¿no? Es fundamental poder digamos, desarmar estas cuestiones, conversar estas cuestiones, desarmarlas, ir al hueso, a lo profundo, porque si no, no se va a evolucionar nunca en la conciencia de clase. La conciencia de clase, digamos, se pierde o se gana, en realidad se pierde por las situaciones concretas laborales que dividieron a la gente. Es decir, no hay más trabajos colectivos, sindicatos que reúnan, cada uno en la suya, pero también por estas representaciones que vienen desde afuera, que están en la cabeza de la gente y que perduran de épocas anteriores, y vaya a saber desde por lo menos de la década del 80, del 90 o del 45. Yo creo que es importantísimo. La única manera de desarmar estas representaciones es justamente esta, en asamblea, dialogando, que cada uno exponga lo que tenga que exponer, que salir a la luz lo que piensan, porque estas cosas son preconscientes, no son inconscientes ni son del todo conscientes, pero direccionan la conducta, ¿no? Entonces, bueno, es importante que el mecanismo asambleario tiene esa virtud de poder sacar a la luz estas ideas que tiene la gente en la cabeza para contrastar con otras, y ahí se van moviendo, si no, no se mueven, si no, perduran por los siglos de los siglos. Ejemplo de esto son las representaciones alrededor de la sexualidad. Como son temas que nunca se hablaron, perduran por los siglos de los siglos y parten de una realidad material que ya no existe, que está en el pasado. Ojalá que en las asambleas se puedan discutir estas cuestiones, que puedan salir a la luz, debatirse, contrastarse y discutir, porque yo creo que es la única manera de avanzar en el tema de la conciencia de clase, ya perdida. Conciencia de clase había en las épocas que reivindica Milei, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX,
cuando estaba el anarquismo y el socialismo representando la conciencia de clase. La clase media vino a ser un bastión que separó, que rompió digamos, esas masas insurgentes puestas en el medio, con una ideología que representó desde el inicio a las clases altas, aunque no tengas 2 mangos en el bolsillo. Eso sigue existiendo también. La identificación con los de arriba y siempre encontrar a alguien a quien subestimar que está, y que acá directamente vive, son los negros, directamente ligado al racismo, ¿no? Todo eso, si no se desarma, la historia se va a volver a repetir eternamente. Es mi punto de vista. Le comento a Valentín que yo soy psicóloga, pero digamos, me parece que es factor a tener en cuenta. Hay que escuchar lo que dice la gente y ver cómo esto se puede modificar. Claro, uno a uno no se va a modificar. Se va a modificar en este debate asambleario si este debate crece y se desarrolla, ¿no? Y puede avanzar. Bueno, me parecía que podía esto completar un poquito. No Sí, sé lo si peor es el Claudia... aislamiento de cada uno. Lo peor Ujú. es justamente el aislamiento, que además pienso que la realidad económica y una búsqueda consciente ha buscado el desgranamiento, digamos, de la gente, los trabajos tercerizados, puede hacerlo en su casa, hágalo solo. La, nos, nos van aislando individualmente y se va formando esa conciencia tan individual que nos aísla del grupo. Puede ser. Claudio, sí, por favor, que... Una Perdón. cosita, con respecto a las consignas, sí, son todas negativas de rechazo a este gobierno, donde se manifiestan mucha gente que está cada vez peor. Yo escuché una consigna que tiene que ver con lo positivo, esto es anecdótico, una consigna que viene de los años 70 y le cambiaron alguna palabrita. La consigna que escuché, muy poco, pero la escuché de un grupo, era luche y se van. La otra cuestión que quería plantear es que en eso de que se luche, de que la asamblea, de las marchas, todo eso, y del paro que va a venir, va a ir uniendo a la gente, va a entender que el problema es político. Y es político porque estamos luchando contra un gobierno. No es una cuestión de que nos dé algo el gobierno, sino de que ya hay que usar métodos, como dice Aristain, salir a la calle, con el objetivo de que el método también sea elegido por el pueblo, no el voto que impone la derecha, porque lo impone la derecha. Aristain se equivoca. La gente votó porque cada vez estaba más mal y quería sacar lo que estaba mal. Sin ir más lejos. A De la Rúa lo sacan una movilización. De la Rúa viene con el voto, ¿por qué? Porque se sentía la gente tan mal que lo votó por mayoría y después lo sacan. Las movilizaciones en todos lados lo sacan. De la Rúa tiene que huir. Entonces, ese fue el método que usó la gente para sacarse de encima un gobierno malísimo y empezó a organizarse. Entonces, eso es lo positivo que tiene este pueblo. Los que eran las famosas comisiones internas y las coordinadoras de fábrica que enfrentaron a Isabelita y contra ellos, contra los trabajadores que se organizaban así, fue el golpe.
Entonces está lleno de luchas. Se tiró abajo una dictadura militar. La confianza en esta gente, en la gente que lo votó a Milei, tenemos que decirle con paciencia, con tranquilidad entre todos, porque no son, como dice Einstein, Si querés leemos la cartita que es corta, porque salió sí, es muy ayer. corta, la tengo acá. Sí, la leo si querés. Gracias a un grupo lamentablemente numeroso de imbéciles, ignorantes y zombies que una vez votó a Macri y ahora a su bufón Milei y a toda la banda de rufianes que los acompañan, se entregó el gobierno y administración del país a una banda organizada que no tiene ideología, que busca solo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite. No tienen mucho tiempo, no lo necesitan. No quieren el botín, solo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá. Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son piratas, que no tenían patrón, son corsarios, trabajan saqueando territorios y tenían patente para navegar por el curso del mar que eligieran. Pagaban la parte convenida a los imperios y se quedaban con su parte. No tenían patria, solo dueños. No hay que darles tiempo, hay que ganar la calle, el paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado hasta que caiga el gobierno. Esa es la carta que salió Sí, ayer. exactamente. Y aquellos que votaron, los imbéciles, ignorantes y zombies, ¿quiénes son? No son es el pueblo que lo votó. Primero, votaron a Macri porque la política de Cristina era un desastre, era una maldad contra la gente. Y después votaron a Alberto porque ya no soportaban a Macri. Fue siempre un voto negativo, pero porque la gente estaba indignada con las políticas concretas que llevaban. Entonces ya tenemos que tratar entre todos de conversar de que ninguno de ellos sirve, que no hay que votar a esto o a aquel, y que hay una forma también democrática de sacarse el gobierno de encima, que es a través de las movilizaciones, de la organización de la gente, de las coordinadoras entre los trabajadores, de las asambleas barriales, y de esa manera sacarse. Pero no puede ser que Aristain diga que son imbéciles, ignorantes y zombies. Para mí no. Para mí son gente que sufrieron y se querían sacar encima al gobierno de Alberto y Cristina y con su economista, con su ministro de Economía Massa. Por eso lo votaron a Milei. Pero son gente jóvenes, gente buena y que sabe y tiene conciencia de que hay que movilizarse. Muchos de ellos. Y si lo votaron a Milei, bueno, lo votaron a Milei, pero también votaron a Macri, también lo votaron a Alberto. Entonces, esa gente hacen conciencia, también hacen conciencia con estas actividades, me parece. Nada Bueno, más. bueno, si les parece, ya es hora de ir cerrando. Nos hemos pasado de la hora, siempre tan interesante con nuestros invitados que les agradecemos mucho. Entonces, Valentín, vamos a ir haciendo un cierre, alguna conclusión, lo que te parezca más importante, una invitación. Bueno, Un poco de todo. un poco de... Primero, nada, agradecer la invitación al programa, muy, muy enriquecedor todo lo que se fue debatiendo y colocando aquí. Y después sí hacer una invitación que en el día de mañana a las 5 de la tarde vamos a estar realizando un festival cultural. Va a estar la chilinga, va a haber batucadas acá en el Parque Saavedra, ¿sí? 5 de la tarde. Va a haber lectura de poesía y bueno, vamos a hacer. Eh, eh, Se te cortó el micrófono. Nos van a ayudar, ¿ahí se escucha? Sí. Sí. Nos van a ayudar a cuando nos tengamos que movilizar el 24, ¿no? Para colocar estas consignas de las que estábamos charlando. Así que bueno, más que invitados, invitadas todos mañana a las 5 de la tarde a estar en el festival.
Si hay alguien que nos esté escuchando de Saavedra, invitarlo, por supuesto, de Saavedra, Núñez, alrededores, porque, bueno, después también la cosa se va a ir diversificando y armando en otros barrios, calculo, más y mejor. Invitarlo a que se sume a la asamblea. Nos estamos reuniendo los miércoles a las 7 de la tarde, porque la idea después de la asamblea es siempre movilizarnos y hacer ruidazo, cacerolazo. Y bueno, sí que el paro del 24 sea una primera instancia que para nosotros tiene que arrancar desde abajo, porque si hay algo que también era muy consciente la Asamblea, y yo creo que eso también es un punto de apoyo importante, es que estas conducciones sindicales de la CGT, de las CTAs también han fracasado, ¿no? Son parte del problema y que hay que bueno, que constituir una nueva dirección que defienda verdaderamente a los trabajadores, que ayude a generar esta conciencia de clase que ustedes comentaban, que también no lo mencionamos acá, pero nos olvidamos que tuvimos una pandemia que también fue tremenda en niveles de individualización, en niveles de aislamiento, bueno, en niveles de violencia, ¿no? Tuvimos casos de mujeres que huían de su casa, digamos, de la violencia intrafamiliar y tomaron terrenos. Bueno, pasó el caso de Guernica, pero pasaron 100 tomas de terreno en toda la provincia de Buenos Aires. Digo, un montón de situaciones tremendas que también a la sociedad la van desgarrando y que eso reconstituirlo creo que es difícil y hacen falta muchos más paros, mucho más asambleas, mucho más, es decir, que nos volvamos a juntar y que como trabajadores nos veamos verdaderamente la fuerza que tenemos, ¿no? Yo creo que cuando uno ve esa fuerza, que a mí a veces no me tocó por ahí en 2001 porque era muy chico, pero en diciembre de 2017, cuando hubo una especie de rebelión popular contra el gobierno de Macri, fue la primera vez que yo sentí verdaderamente esa fuerza y dije, ok, acá el pueblo eh, puede tomar decisiones políticas también, ¿no? Puede deliberar y movilizarse y hacer tambalear un gobierno de manera democrática, ¿sí? Porque es verdad que lo que decía Claudio, eso es, la democracia no es solo votar y esperar 2 años a que todas las mentiras que nos dijeron después hagan todo lo contrario, sino que también el gobierno puede ejercer su democracia con otros métodos. Y bueno, y en ese sentido, nada, que el paro sea una primera instancia como para que verdaderamente haya un plan de lucha hasta que podamos darle una salida positiva al país, ¿no? Creo que es la clave que, bueno, implica ya una discusión de otro orden, ¿no? La salida, pero bueno, estamos en esa lucha, creo. Bueno, Así que bueno, gracias, muchas Valentín. gracias. En qué lugar del parque? Porque es grande el parque. ¿Tienen algún lugar? Sí, el lugar lo vamos a tener que buscar mañana porque seguramente va a haber otras actividades y la idea es, bueno, no pisarse con ningún vecino que enstallan un montón de murgas, es decir, el parque tiene ya una actividad cultural de por sí, pero nosotros calculamos que va a ser en el centro del parque, que hay como una especie de lomadita verde, ¿sí? Al costado de las canchas de fútbol. De todos modos, si uno le da más o menos una vueltita al parque, nos van a ver porque lo vamos a hacer bien visible, con lo cual, nada, estaremos buscando mañana el lugar, así que no te sé decir específicamente, pero bueno, en el medio del parque, seguramente ahí cerca, a 20 metros para un lado o para el otro, vamos a estar. Y también va a haber gente recorriendo el parque invitando a la gente a participar. Bueno, gracias, Valentín. Si querés, te liberamos. Muchas Claudio, ¿algún gracias. cierre? ¿Alguna conclusión? Perdón, estaba sin micrófono. Sí. No, está muy bien esta reunión, muy claro todo, muy claro lo de Clelia, es un fenómeno que se está dando la gente con respecto al trabajo individual, el emprendimiento y una falsa ideología de la salida individual, que contrasta con lo que está sucediendo en el conjunto de la sociedad. Y los dos tienen razón de ser, porque la gente quiere trabajar, quiere hacer cosas. Y la otra es tener un país donde se pueda hacer eso. Entonces hay que completar las dos cosas. No sé si se entiende. O sea, la salida individual, las cosas esas expresan la necesidad de trabajar y producir.
Y la necesidad de ordenar el país, la movilización, es tener un país donde eso se puede hacer. Entonces, hay que unir las dos cosas. Ujú. Bueno, gracias, Claudio. Sí se entiende, ahora se entienden. Walter, nos queda Luisa ahí, que no la hemos No, escuchado. primero agradecerle acá a Valentín y a Claudio por la presencia. Dejar también mi posición de asentada de que no acuerdo con los términos de la carta. En este caso sí estoy de acuerdo con Claudio. Pero en la carta sí coincido en el último renglón, en el que dicen el paro por tiempo indeterminado. Creo que hay que ir al paro, pero Está con bien. esta conciencia de que el paro por 24 horas, si bien va a ser un golpe duro para el gobierno de Milei, no va a mover, digamos, el amperímetro si no construimos la huelga general. Pero también hay que ir con la conciencia de que puede ser que estos burócratas lo levanten. Es decir, la CATS, que es la que garantiza el transporte, ya ha dicho de que va a garantizar ese día colectivos, trenes y demás. Así que si va a haber un paro el 24, evidentemente va a depender solamente de los propios trabajadores. Bueno, nada más, es eso. Agradecerles, hay que tener paciencia. Acá Kicillof ganó la provincia holgadamente. Y en el balotaje, Milei perdió la provincia de Buenos Aires, pero perdió por 1 punto. Es decir, que la misma gente que votó a Kicillof, en el balotaje lo votó a Milei. Entonces, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, la gente ya va a ir sacando sus conclusiones, porque cuando el estómago te empieza a crujir de hambre, ahí se terminaron los debates políticos ahí. Entonces, hay que tener mucha paciencia, la gente, o sea, los trabajadores van a ir sacando sus conclusiones, y bueno, y mientras tanto, uno va aprovechando esas construcciones que se van haciendo desde abajo, como estos cacerolas. Gracias, Walter. Luisa, te escuchamos, y Clelia. Lelia, ¿querés saludar vos primero? Porque yo no tengo mucho más para decir que gracias, porque aprendo un montón de la rueda. Valentín, impresionante todo lo que aprendí de vos. Qué lindo que me da tranquilidad esta juventud ahí, luchadora, Y Walter. sí, porque nosotras la paciencia se nos está agotando, ¿viste? Con los años. Walter, la claridad, el punto ahí que yo por ahí iba a preguntar, pero él me lo contestó. Claudio, absolutamente genial todo, me sirvió. Clelia, hoy tuviste, bueno, y Liliana, ni hablar. O sea, ¿qué más puedo decir yo? Qué gracias, lo único que me gustaría preguntar, ¿alguien sabe dónde está Caputo? Bueno, Clelia, te escuchamos el cierre, así vamos redondeando, por favor. Ah, no sé, tenés muteado el micrófono. Creo que no quiere hacer un cierre, creo. Ah, bueno. Entonces, Caputo tiene que estar preso, digamos. No sabemos dónde está, pero tendría que estar en Cana. Pero va bueno, bien, debe estar gracias a ahí los en la playa de invitados. no sé dónde. Gracias al equipo y a la radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. Nos encontramos en un nuevo programa de La Rueda, domingo a las 18 horas y jueves a las 9 horas.